Viajeros, estamos en el castillo de Sádaba. Y el origen del castillo tenemos a Merche. Hola. Bueno, el castillo, a diferencia de todos los castillos de la zona, es un castillo del siglo XIII, de 1223, cuando el rey de Navarra, Sancho VII el Fuerte, gana Sádaba y construye este castillo en su momento muy novedoso, una tipología que corta totalmente con lo que era habitual en la zona y lo que se conserva, ese torreón, homenaje Torre de Don John. En esta zona se conservan una tipología de fortalezas muy pura y seguro que habéis estado visitando Sos del Rey Católico, un castillo. Aquí tuvimos un torreón que levantó, como digo, Alfonso I el Batallador. Este castillo tiene 7 torres, nunca se han hecho estudios. Lo más novedoso que se estaba construyendo en fortalezas militares en aquel momento. Se conoce con el nombre de tipología Felipe Augusto, y Felipe Augusto, para que se entienda un poco el motivo, era un rey francés. Entonces estaban dando las cruzadas, aquellas cruzadas en Oriente. El objetivo, la ilusión de los reyes, era poder ir a Oriente a defender su religión. En este caso hablaríamos de la religión cristiana. Felipe Augusto va a la tercera cruzada, regresa a Francia y estalla una guerra entre franceses e ingleses. En Francia lo que también se construían eran esas tours donjon, y él, cuando necesita construir fortalezas, copia lo que había visto hacer en Oriente. Copia este tipo de fortalezas, esta es concretamente la Torre de la Llana, que tiene estos balcones de piedra que se llama matacán y que no tiene suelo continuo para desde allí arrojar aquello que tuvieran. Bueno, en las películas hablan mucho de agua y aceite hirviendo, y la verdad es que cuando no se tiene, pues tirarían piedras, excrementos, tierra caliente, incluso brea o grasa, pero aceite. Bueno, yo sí, esas conclusiones que yo saco, estamos en el mejor lugar posible, estamos en un cruce de caminos. Hay que tener en cuenta que aquí en Sos del Rey Católica estaba recogida toda la administración y en un castillo la parte religiosa. Sádaba, somos un lugar de paso obligado, un buen lugar, ¿vale? No tanto se defendía la integridad física, sino la fortaleza, que es el emblema del poder, ¿vale? Pero aquí un pueblo pequeño, además encerrado, porque nunca se asaltaría un castillo en principio, un asedio, al tiempo esas piedras, bolas con fuego derriban la puerta, y cuando vinieran al ataque, llegan aquí todos los enemigos, armas, esto va a costar subir, y nos llevaría a una saetera que se abre como un embudo, dejando una parte muy estrecha al exterior. En esta saetera habría, con toda seguridad, una persona. Yo siempre digo, el mejor arquero del castillo, no van a poner al más torpe, ¿verdad? Bueno, ahí estaría tumbado, alargan los brazos con la ballesta para que la saeta tenga menor recorrido y sale justo al centro de la puerta. Los accesos son bajos, y aunque siempre la creencia es que son bajos porque la gente en la Edad Media era muy pequeña, en realidad los accesos son bajos porque es otra medida militar. Porque aquí, aunque tuvieran 1,5 metros, 1,60 m, si no se agachan se pegan un coscorrón. Y siempre va a ser lo mismo, el acceso agachándose para que no tengan fuerza si llegan los enemigos, ¿vale? Y un acceso en recodo para que cuando se puedan poner derechos la guardia tenga preferencia. Ocupa más de la mitad del patio de armas. El aljibe estaba cerrado con una bóveda de piedra, y lo que está ahora de cemento pues es porque se había perdido. Y realmente hay una leyenda que cuenta que existe un pasadizo secreto que desde el aljibe llegaba a un convento que había al otro lado del río, y que hay en ese pasadizo un vellocino de oro, porque
el último tenente que hubo en Sádaba, en este castillo, viéndose sitiado, cogió el tesoro y marchó pasadizo adelante, destruyéndolo a su paso para que nadie lo pudiera servir. Y se construyó con las piedras que faltan en estas salas, ¿vale? Esto se desmontó, el castillo sirvió de cantera como tantos otros edificios en aquel momento, pero se puede imaginar muy bien. Se ven 5 arranques de arcos, ¿los veis? Que han quitado la pared. Si hacemos así con los arcos, 5. En mitad de las paredes pondríamos un suelo de madera que está perfectamente marcado, 5 arcos y un tejado, tendríamos 2 pisos, ¿vale? Esto eran los establos, las caballerizas, y arriba estarían las habitaciones. El castillo es la capilla y es posterior a la obra del castillo. Ya se ve que esta otra vez pasa como la puerta, literalmente pegada con argamasa, ¿vale? O sea, no hay un paso del tiempo, pero es como si nunca hubieran proyectado una capilla en este lugar, ¿vale? Bueno, viajeros, quiero darle las gracias a Merche, que nos ha estado explicando este bonito castillo. Os recomiendo a todos que vengáis por aquí. Y si queréis comentar algo más... No, que estaré encantada de recibirlos, que aquí está el castillo, que estamos siempre en plena restauración. Hay veces que es cierto que está cerrado, tenemos que cerrar para las restauraciones, pero si no, habitualmente por los fines de semana y en verano el castillo está abierto. Bueno. Que llamen para informarse y que los estamos esperando cuando quieran. Pues eso, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y viajeros, ya sabéis dónde tenéis que venir. Castillo de Sádaba. Y vamos a seguir con la visita del castillo, vamos a conquistarlo como rey del castillo. Vamos a ir a la sala del rey, que nos ha dicho la guía que es allí, ¿no? Tenéis que saber que este es uno de los castillos mejor conservados de las 5 villas, aquí en la provincia de Zaragoza. En el camino de Zaragoza al castillo de Javier nos hemos encontrado con este imponente castillo. Digo, pues vamos a pararlo, pues vamos a parar y vamos a verlo. La historia de Sádaba es como cualquier otra historia, una sucesión de pequeños recuerdos casi perdidos, tan perdidos que nadie puede dar fe de lo acontecido sin acudir a los escasos fragmentos que aún conservamos de aquellos instantes. Quizá por eso, aunque semejantes, todas las historias parecen únicas e irrepetibles. La memoria de esta villa comienza hace más de 2000 años, cuando era conocida como Sebú. Más tarde, los nombres de Sedúa, Sedubay, Sádaba sirvieron para definir un mismo lugar a orillas del río Rigel, donde se asentaron suesetanos, vascones o romanos. Y más tarde convivieron las culturas de judíos, musulmanes y cristianos. Sádaba siempre ha sido tierra de fronteras, y así ocurrió durante los primeros tiempos. Fueron tiempos oscuros, tiempos de luchas entre cristianos y musulmanes, entre aragoneses y navarros, hasta que en 1400 Sádaba se incorporó definitivamente a la corona de Aragón. Vengáis a algún sitio a hacer mucho caso a la guía, porque me ha dicho, aunque seas bajito, ten cuidado, porque cuando entres aquí te tendrás que agachar. Y no me he agachado y acabo de romper las gafas. Me acabo de dar un tortazo que te cagas. Porque resulta que tienes que venir aquí, te tienes que agachar. Y luego una vez aquí es cuando te puedes levantar. Y el objetivo de esto era que cuando entraran los enemigos a atacar, era que se tenían que agachar y justo cuando llegaban a la salida, ¡pum!, se te tuvieran que clavar de pie y ahí les metían el hachazo o la espada. Bueno, vamos, que los mataban vivos. Desde lo que es en lo alto del castillo, veremos lo que es el pueblo de Sádaba, que es un pueblo que está en un cruce de caminos entre varios pueblos. Es un pueblo de las 5 villas. Viajeros, acordaros sobre todo de sonreír y de suscribiros y darle un like a este vídeo. Cada vez que vengo a este castillo, es un castillo que, bueno, me gusta bastante.
Y os recomiendo que vengáis en la temporada de primavera. Ahora estamos en invierno, hoy hemos topado con un día que hace bueno, se ha nublado pero no hace mucho frío. Y en verano no os recomiendo que vengáis porque hace muchísima calor. Nos encontraremos con la muralla defensiva. En dicha muralla hay una puerta y adentro lo que encontraremos será lo que es el foso. Amigo visitante, sea bienvenido al castillo de la noble villa de Loarre. A partir de este momento, considérese nuestro invitado y deje volar su imaginación a lo largo de la visita a esta espléndida y legendaria fortaleza. Es afortunado. Si me regala su paciencia y sigue las indicaciones, podrá conocer los grandes misterios que guardan sus muros. Mire a su alrededor. El castillo está situado al sur de las estribaciones de la Sierra de Loarre, en un lugar que lo hacía prácticamente inexpugnable para los musulmanes que se emplazaban allá abajo. Debe saber que se encuentra ante el castillo románico mejor conservado de toda Europa. Empezó a construirse a principios del siglo XI, por encargo de Sancho el Mayor, rey de Pamplona. Una vez que subamos las escaleras de acceso, nos encontraremos con la puerta de entrada, que nos dará acceso a lo que es el castillo. Veremos que en las escaleras, en los dos lados, hay unos peldaños que son como más pronunciados, y eran para que los soldados se colocaran a cada lado para cuando pasaban los nobles. Aragón era un pequeño condado y la llanura de ahí enfrente, como casi el resto de la península, era territorio musulmán. Los cristianos debían erigir construcciones para defender su territorio. Escaleras y a la izquierda nos encontraremos subiendo unos peldaños con la cripta de Santa Quiteria, que tiene uno de los balcones más espectaculares que tiene el castillo. Aquí es donde se debería asomar la princesa para llamar al rey. La cripta era un espacio destinado al culto y a enterramientos. Además, durante siglos guardó tesoros y reliquias que aún se conservan en la iglesia parroquial del pueblo. Es el caso de las reliquias de San Demetrio, procónsul martirizado en Tesalónica en el 303, en tiempos del emperador Maximiliano. La cripta es de planta semicircular y sus muros son de unos 2 metros de grosor. Nos encontramos en la Capilla Real, el lugar mejor conservado de la fortaleza. Hermoso, ¿no es cierto? Bueno. Ya hemos visto casi la mitad de la fortaleza. Espero que le esté gustando la visita. Ahora, desde aquí, dejando atrás numerosos arcos de descarga, construidos para soportar el peso de las bóvedas, puede observar la entrada de la fortaleza primitiva. Si se fija bien, se encuentra al fondo del pasillo escalonado que asciende junto a la roca, a los pies de la torre. Enfrente, continuamos hacia los pabellones del monasterio. En el almacén de armas. Como veis, es como una bóveda donde se almacenaban lo que son las armas. Y me imagino a los caballeros subiendo por las galerías rápidamente para coger todo el armamento, que debería pesar un huevo y parte del otro. Y pues eso, no es muy inteligente pienso yo, por parte de ellos, porque imaginaos lo que tiene que ser subir todo para luego llegar a lo alto, casi estamos en lo alto del castillo para coger lo que son todas las armaduras, las espadas, los escudos, etc. En lo que es el foso del castillo nos encontraremos con un calabozo que daba las dependencias de más abajo, y subiendo por arriba nos vamos a encontrar con las dependencias de lo que es el rey y la reina. Estamos ahora en el pasillo que comunicaba directamente todas las dependencias del monasterio con la capilla real. Asómese a las ventanas y contemple las bellas vistas. Hace unos cuantos siglos, allá abajo estuvo el pueblo de Loarre hasta su abandono, cuando se trasladó al pie de la sierra. Vamos a lo que es el castillo antiguo, porque ese castillo está construido sobre otro castillo. Y esta es la parte más antigua del castillo. Y aquí se llega a lo que son las dependencias del rey y de la reina. Donde hoy se encuentra una atractiva terraza, queda una construcción que en su día llegó a tener 3 niveles,
El castillo se encuentra a las orillas de lo que son los Pirineos. Se puede observar todo lo que es la Hoya de Huesca y se ve hasta el horizonte, observar, viajeros. Qué bonito, qué pasada, para que aprovechéis cada momento de la vida. Desde este punto podrá reconocer la entrada de la primitiva fortaleza militar del siglo XI, fácilmente diferenciada del resto de la construcción por su piedra caliza. A los pies de la Torre de la Reina, que destaca a su lado con sus 3 ventanas ajimezadas, Y aparte de lo bien conservado que está, es que se inspira paz, mucha historia. Y ahora vamos a acceder a lo que es la Torre de la Reina. Supongo que serían las dependencias de la reina donde estuviera con el rey, claro. Lógico y normal, ¿no? los expertos no tienen constancia de que el castillo fuese lugar de residencia o estancia para reyes. La torre cuenta con un bello conjunto de ventanas ajimezadas hacia el lado sur en el 3er nivel, lo que demuestra que se trataba de una dependencia distinguida. Por ello, podemos pensar que esta torre tuvo otra función, más allá de la de proteger la puerta de entrada a la primitiva fortaleza, situada justo a sus pies. Pues resulta que estamos de camino al Castillo de Javier y como veis, los 2 primeros fines de semana de marzo se celebran las Javieraras. Lo que hacen los feligreses es ir andando desde el punto donde tienen el autobús o el hotel hasta el Castillo de Javier para celebrar lo que es el santo de Francisco Javier. Y para llegar allí, cuando llegas al pueblo de Javier, tienes que llegar andando. Entonces, como nosotros no queremos hacer el camino andando, nos han desviado hasta lo que es la autovía. Y en la primera salida, en el primer pueblo a la derecha, podemos ir al Castillo de Javier y a Yesa, es que lo acabo de ver ahora. Y de ahí nos manda justo a los pies del mismo castillo. Acordaos de coger la salida 47 para Yesa. Bueno, pues hemos llegado al aparcamiento. Como veis, está petado. Está llenísimo de gente. No lo he hecho aposta. Sinceramente, no lo he planificado el hecho de que hoy sí fueran las San Javieraras. Y nada, pues vamos a echar un traguito de agua y vamos a subir al castillo. Se supone que no nos hemos quedado muy lejos, pero hasta que no lleguemos no sabremos exactamente si está lejos o está cerca. No sé si lo vamos a poder ver, también os lo digo, porque con tanta gente va a ser complicado. Y nos queda 1 hora para que cierren. Así que vamos a ello. Bueno, y aquí tenemos a mi compañera, que no le puede dar el sol y parece Batman, preguntando cómo llegar hasta el castillo de Javier. Siempre, donde va Vicente, allí va la gente, entonces seguimos a la gente, claro, lógico, normal. ¿Qué? ¿Para dónde es, Batman? ¿A dónde es? Deja de grabarme así como voy. Pues es que vas muy guapa. No, que no aguanto el sol, por eso. Por eso voy así, ¿eh? Bueno, ¿qué te ha dicho el chico? Venga. Vamos acá y doblamos hacia allá. Todo tieso y a la izquierda. Sí, tenemos mínimo 1 hora. Toma el tiempo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 2. No me llames. Son las 2. Nos queda un ratico de caminata. Dicen que el camino parece que nunca vayas a llegar. Y de repente aparece el castillo. Así que nada, seguimos andando. Y a ver cómo de largo es el camino. Cuando realicéis un viaje, se está riendo, pero es importante pues llevaros la gorra, la crema solar, el agua, ¿sabes? Llevaros hasta la casa si hace falta. Porque luego por el camino suelen surgir un montón de cosas que no quiero decir. Y al final, pues mira, acabas discutiendo o no sé. Mirad, aquí podemos comer. Sí, te dije, traemos la comida. No, pero ¿para qué vas a ir cargando la comida? La comida la coges luego. Supongo que el aparcamiento quedará allá. Esos fines de semana que en la vida tuve que elegir este. Tuve que elegir el que más gente venía. Para que veáis que las cosas hay que planificarlas antes.
Consecuencias de no hacer ejercicio. Se quiere, no llevamos ni medio camino y ya se quiere parar. Vamos, que tú puedes. Vamos, Batman. Vamos, que tú puedes, Batman. ¿Qué? Cuéntanos unas palabras, vaya. ¿Podrás subir hasta arriba o no? Podré subir y me quedaré allí en el castillo. No regreso. Que subiré completa. Se va a quedar en el castillo, ¿vale? Pues nada. Subiré completa. Claro. Venga, que ya no nos queda nada. Y me dice mentiroso tú. Pues si no sé ni dónde... A ver, vamos a ver, Batman. Yo no tengo ni idea de dónde está el castillo. Yo esto es la primera vez que vengo. O sea, yo sé que estamos subiendo cuesta arriba y ya llegaremos, ¿no? Todos los caminos conducen al castillo. Mira qué bonito. Y con esas puedes, venga. Sube. Venga. Lo primero que nos encontramos es la iglesia y justo a las 4 va a haber misa y me imagino que toda esta gente va pues eso, a celebrar el santo y por eso está congregada. Entonces nosotros vamos a entrar al castillo, vamos a pagar la entrada que creo que son 4 euros y os muestro el castillo, claro. Por suerte se ha ido un poquito el sol, se ha nublado. Viajeros, ya estamos en el Castillo de Javier. Como veis es espectacular, está muy bien conservado y lo que tenéis que saber de dicho castillo que se construyó al principio del año 1000 y únicamente era una torre. Esa torre fue luego, con los años, fue luego rodeada por una muralla y como dentro de lo que es la torre y la muralla no se podía vivir, al final construyeron lo que es el castillo. Y pasado y luego después de haber construido el castillo construyeron lo que es la iglesia. Nosotros vamos para adentro a mirarlo. También es casualidad que en este día, cuando tú te pones a grabar, siempre ponen música o pasa alguien. Así que vamos a intentar hacer el vídeo lo mejor que podamos. Tenéis que saber que dicha torre se construyó porque está justo en el medio de Navarra y Aragón. Y siempre había conflicto entre los dos reinos. Y por eso se construyó, para que fuera una torre de vigilancia. El castillo se construyó sobre la roca original, que la tenemos allá al fondo. Allí, aquí a la izquierda, que no se ve. Vale, y ahora estamos esperando para poder entrar adentro. Pero como hay mucho grupo, pues nada, toca esperar. A ver si nos da tiempo del castillo. Una vez que superemos la entrada, tendremos que ir hacia abajo. Pero bueno, he aprovechado este huevo que hay aquí para que veáis que hay un montón de obras de arte. Tenéis que saber que la entrada son 3,50 los adultos y los niños son alrededor de 2,40. Y vamos a continuar con la visita, vamos a ir hacia abajo. Tenéis que saber la historia de San Francisco Javier, que una vez hecho santo, lo que hacía el misionero era bautizar a un montón de gente. ¿Qué pasó con él? Que una vez que le hicieron santo le cortaron el brazo. Y ese brazo está en Italia. Entonces todos los feligreses vinieron y le pidieron y le suplicaron un milagro por, no me preguntéis qué, y ese milagro se cumplió. Entonces cada vez que viene el brazo, que lo piden desde Italia, pues hay un montón de feligreses venerando a San Francisco Javier. La muerte de San Francisco Javier en Sacián. Y ya pues seguimos hacia adelante. Tenemos las diferentes pinturas de la evolución de lo que fue el castillo de Javier.
que en su momento también fue destruido porque uno de los dueños estuvo en contra de la corona de Castilla. Bueno, aquí vemos una maqueta del Castillo Javier, es una maqueta a escala de 1506. Aquí lo que le falta es la iglesia. San Francisco Javier se convirtió en santo porque dedicó toda su vida a evangelizar a las personas, aparte de lo que os he dicho antes, a bautizar a un montón de niños y de adultos. Lo que hacemos durante el comienzo de la visita es subir la torre del Pretorio. Bueno, en todo lo que son los castillos, la torre más alta se llama la torre del Pretorio, que es la que se suele poner en la bandera. Y como veis, pues seguimos viendo lo que son pinturas de San Francisco Javier y de los demás evangelios, de San Pablo. Y lo más interesante que me surge ahora a la cabeza es que este santo estuvo en Japón evangelizando a los japoneses, con lo que cerrados que son los japoneses. San Francisco Javier estuvo en la India, estuvo en China, y también estuve bautizando y evangelizando en África. Y como en todo viaje, como dije aquí en el Museo del Louvre, que tenéis que ver el vídeo, hay que descansar un poquito porque, joder, vaya ajetreo llevamos. Nos encontramos en el Camino de Ronda. Se trata de un corredor pensado para defender mejor la fortaleza. Y como veis, desde aquí se aprecian varios elementos defensivos, entre ellos el matacán principal del castillo. Me parece muy curioso dejar una botella de agua del siglo XXI en una mesa del siglo XVII, de pino, para que digan que la madera buena no dura. Y ahora es todo de aglomerado, ¿sabes? Lo que he observado es que la gente no viene a ver el castillo, viene por la figura de San Francisco Javier. Bueno, llegamos a lo que es la capilla. Aquí es donde se celebran los bautizos. Y para no molestar a la gente que está rezando, digamos que donde he grabado antes es donde está la tumba de Francisco Javier. Cuando llegamos a lo que es la torre, hay unas escaleras para subir, pero hay una cosa que es muy curiosa, que es que hace frío, hace mucho frío aquí. Y aquí tenemos una de las ventanas que dan al exterior, como veis. Impresionante. Y ahora nos vamos a dirigir a lo que es la torre de arriba del todo. A ver qué vistas nos plantea. Torre, que es lo primero que se construyó del Castillo de Javier, y a partir de ahí alrededor se fue construyendo la muralla y todas las estancias que hay. Y vamos para arriba. Hay unas cuantas escaleras, pero yo creo que podremos subir. Vamos, que nosotros podemos. Va. Mira qué ideas tiene la moza. Que no quiere volver a bajar escaleras, se quiere tirar. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo. Lo que he hecho siempre,
Imaginaos lo que tiene que ser luchar con esto, ¿eh? Se supone que no se puede tocar, ¿eh? Encantado. Y bueno, la torre sigue para arriba, pero no nos dejan pasar. Así que imaginaos todo lo alta que puede ser. Mirad y observar todo lo que se ha montado. Todo el montón de gente por el día que soy. El helicóptero. ¿Cómo se nota, que hemos llegado nosotros? Paco Viajero. Ha llegado Paco Viajero, se llena todo esto de gente. Eso, aquí tenemos las jornadas Javieradas. Un montón de gente. Confesándose. Comiendo. Oye, pues mira. ¿Cómo se dice las jornadas? ¿Javieradas o Javieradas? Javieradas. Javieradas. Jornadas Javieradas. Figura de San Jorge, dominando al demonio, que también es feo el demonio, ¿eh? Este es el patio de armas. Aquí es donde pues corrían con los caballos, corrían de un lado para otro para defender lo que es la fortificación. Y ya estamos saliendo por la salida y ya vamos a cerrar el vídeo aquí. Acordaos, si habéis llegado hasta aquí, suscribiros, dadle like